Hola, somos el grupo 107 y vamos a comenzar con la exposición teniendo como tema al manejo de excepciones en Java. Los integrantes del grupo son Franca Belén Britos, Ignacio Pasadore, Daniel Guevara, Simón Luis Carrasco y por último Pablo Rivero quien les habla. Para una mejor comprensión del tema, voy a comentar brevemente los distintos puntos que vamos a abarcar de forma general. El objetivo de la presentación es poder abarcar los siguientes temas. Primeramente, el concepto de excepción, en el cual nos estaremos basando que es un error en tiempo de ejecución provocado por circunstancias anormales, como por ejemplo errores matemáticos, y se representan como un objeto permitiendo que el programador, si así lo desea, puede intervenir en esa situación y eventualmente recuperarse de ella sin que la aplicación finalice de forma abrupta. Estos objetos forman parte de una jerarquía de clases donde la clase base es la clase throwable, que significa que puede ser lanzada. Luego veremos lo que son las jerarquías de excepciones, donde encontraremos los distintos rangos que existen de clases que son manejadas por la máquina virtual de Java y se clasifican principalmente en excepciones chequeadas y excepciones no chequeadas, que es el siguiente punto que veremos. Si la excepción es chequeada, el compilador obliga a que el programador escriba código para tratarla. Y si es no chequeada, el compilador no obliga a tratarla. También veremos cómo se declara la excepción. A continuación, el uso de las palabras reservadas try, catch y finally. Y por último, las ventajas y desventajas. A continuación, mis compañeros seguirán con la exposición profundizando aún más estos conceptos y puntos que describimos anteriormente. Bien, ahora vamos a continuar con el concepto de jerarquía de excepciones. Como bien dijo Pablo, la clase throwable es la clase padre de todos los errores y excepciones que puedan surgir en el programa. Esta clase deriva o hereda de la clase object, que la clase object en Java es la primera clase de la cual deriva todo. La clase throwable tiene dos clases hijas, la clase exception y la clase error. Error tiene más que ver con errores de hardware o recursos del sistema, no son cosas que dependen del programador y tampoco son cosas que se puedan solucionar en el código. Lo que sí se puede solucionar son las excepciones de la clase exception, que es la segunda clase hija. Dentro de la clase exception podemos ver que derivan dos clases hijas, que definen los dos posibles tipos de excepciones. Tenemos la clase EOException y la clase RunnTimeException. De la clase EOException saldrán las excepciones verificadas o chequeadas, y de la clase RunnTimeException saldrán las no verificadas o no chequeadas. Las de EOException no dependen directamente del programador, son como por ejemplo excepciones que puedan surgir de entradas o salidas del programa. Luego vamos a dar un ejemplo puntual de este tipo de excepciones. Pero en cambio las excepciones de RunnTimeException sí dependen del programador y estas sí se pueden prever y se pueden evadir de alguna manera. De todos modos, Java no obliga a tratar estas excepciones, no hacía las excepciones verificadas o chequeadas, las cuales sí o sí Java obliga a tratarlas. A continuación, Simón te explicará un poco en detalle la diferencia entre error y excepción.
diferencia entre errores y excepciones. Pero, para saber la diferencia entre un error y una excepción, primero debemos saber qué es un error y qué es una excepción. A ver, los errores son las condiciones críticas que ocurren debido a la falta de recursos del sistema y no pueden ser manejados por el código del programa. Los errores no se pueden recuperar de ninguna manera porque no se pueden crear, lanzar, capturar o responder. Los errores son causados debido a la falla catastrófica, que generalmente no puede ser manejada por su programa. Los errores siempre son de tipo no verificado, ya que el compilador no tiene ningún conocimiento sobre su ocurrencia. Los errores siempre ocurren en el entorno de ejecución. El error se puede explicar con la ayuda de un ejemplo. Por ejemplo, a ver, el programa tiene un error de desbordamiento de pila, el error de memoria insuficiente o error de fallo del sistema. Este tipo de errores se debe al sistema. El código no es responsable de tales errores. La consecuencia de la aparición del error es que el programa se termina de forma anormal, mientras que las excepciones son condiciones excepcionales que se producen en un entorno de ejecución. La mayoría de las veces, las excepciones son causadas debido al código de nuestro programa, pero las excepciones pueden ser manejadas por el propio programa, ya que las excepciones son recuperables. Hay dos tipos de excepciones: excepciones verificadas, que son capturadas en tiempo de compilación. Para capturar una excepción verificada se puede utilizar el bloque try catch o especificar la excepción utilizando throws. Este tipo de excepciones son producidas de manera ajena al programador. Por ejemplo, si trabajamos con un archivo y ese archivo es eliminado, o puede ser el caso de que se cambien los permisos de cierto archivo. En ambos casos ya no depende de nosotros. Excepciones no verificadas. Las excepciones no verificadas son capturadas en tiempo de ejecución. Este tipo de excepciones se generan por errores al programar. Por ejemplo, dividir por cero. Ahora, tanto los errores como las excepciones son clases hijas de la clase TrueWhile. La sintaxis para encerrar un código en un bloque try catch finally es la siguiente. Escribimos try y como todo bloque de código abrimos y cerramos llaves. Dentro del bloque try escribo el código que deseo supervisar para la excepción. A continuación de la llave de cierre del bloque try escribo catch y ahí es donde vamos a estar manejando las excepciones. Podemos tener un número n de bloques catch. Finalmente, podríamos tener el bloque finally. Recordar que el código que ponemos dentro de finally siempre se va a ejecutar, independientemente si surge una excepción o no. En palabras más simples, un error es una situación que no se espera. Excepción también, pero la diferencia es que un error generalmente no permite que continúe del todo la ejecución de nuestro programa, mientras que una excepción nosotros la podemos capturar y hacer que el flujo que está teniendo se desvíe hacia otro lado y pueda continuar su ejecución normalmente. Básicamente esta es la principal diferencia. La ventaja es que a la excepción la podemos manejar y hacerlo nos permite poder seguir con el funcionamiento esperado en el programa. Esa es la ventaja de usar el manejo de excepciones. Bien, ahora sí, para poder llevar todos estos conceptos a la realidad, a continuación Ignacio va a explicar un caso puntual mostrando el código de una excepción no chequeada. Hola, este ejemplo que nuestro grupo armó para las excepciones no verificadas. Las excepciones no verificadas son excepciones que se dan al tiempo de ejecución, que son generadas debido al código del programador, pero que Java no debería manejarlas. Generalmente pasan por errores que comete el programador
cuando programa como tal. Acá tengo varios ejemplos preparados. El primer ejemplo que tengo preparado es de sesiones de runtime, o sea, sesiones no verificadas. Es out of bounds, en el método este, que lo que hace primero es inicializa una lista de 5 elementos int, los asigna los valores y después hace un for i, pero en vez de parar en el último elemento de la lista, intenta llegar a la última posición más 1, que en este caso sería la posición 5, pero al intentar ingresar ahí, como se ve acá, salta la excepción porque saltaría index out of bound, porque solo hay 5 posiciones, desde la 0 a la 4, y intentar acceder a la 5, que no existe, tira excepción. La siguiente excepción no verificada que le voy a dar de ejemplo sería la excepción aritmética, que es un ejemplo claro, es de una adicción por cero, porque cualquier número dividido ceros es infinito. Esto es que hace que salte la excepción aritmética, que es dividido por cero. O sea, no creo que en este caso haya más que decir. Después tenemos la excepción de puntero null, que es cuando uno va a usar una variable para algo, pero esa variable está null, por lo que intentar usarla, como en el caso siguiente, salta excepción puntero null pointer. En este caso tenemos un string n, que lo definimos como null. Eso que hace es intentar hacer un for i del largo de ese string, nos tire una excepción, como se puede ver acá, porque espera un string que no sea null y llega a null y salta. O, por ejemplo, pues si lo pondría como un string que diga null, sí funcionaría bien. Para mostrar la función que tiene. Ese es otro ejemplo claro de excepciones runtime, o sea, no verificadas comunes. También la otra es, que preparé yo, la última es un cast de inválido. En este caso, inicialicé una variable de tipo date y después intenté convertirla de un cast directo a una timestamp. Esto causa que salte un error porque estos tipos no son válidos para la conversión directa. Como dice el error acá, class cast exception, y se acá. La clase, o sea, java.util.date no puede ser casteada a java.sql.timestamp. Pasando ahora a las excepciones verificadas o chequeadas, hay dos formas de tratar estas excepciones. Una puede ser declarando la excepción y otra puede ser capturando la excepción usando try, catch y finally. A continuación, para explicar este concepto, Daniel va a mostrar un ejemplo, un caso práctico en el código de excepciones chequeadas. Ya habiendo visto las excepciones no chequeadas, ahora vamos a hablar de las excepciones chequeadas. Son similares a las anteriores, con la particularidad de que en este caso el compilador de Java no me va a dejar ejecutarlo, o sea, no me va a dejar, me va a dar un error en la compilación, a menos que especifique o que trate esa excepción. Es decir, lo voy a tener que dejar explícito en el código de que existe la posibilidad de que esté esa excepción o de que se produzca esa excepción. En este caso, en la clase scanner y en la clase file, en esa línea de código, una es entradas de datos y en la otra es el tratamiento de un archivo, puede estar la posibilidad de que el archivo no esté en la ruta de donde yo lo estoy buscando o directamente que no exista
o tenga otro nombre, porque alguien me cambió el nombre, en vez de ser lenguajes TXT, se llama lenguajes TXT, entonces ahí tendría un problema. En este caso, para el tratamiento, me da el IDE dos opciones. Agregar una excepción en el método, que sería agregarle una cláusula true con el tipo de error. En este caso, find not found exception. Que sería no se encuentra el archivo. Entonces, con eso dejo sentado de que en este método puede que haya una excepción del tipo de que no se encuentre el archivo, ya que está file buscando un archivo y tratando después de que le pase esos datos al escáner, pero está buscando ese archivo. En ese caso que no lo encuentra y se va a lograr la excepción. De la otra forma es con un try catch, que sería este ejemplo que tenemos acá. Es el mismo código en la sentencia try, que sería lo que se va a ejecutar. Va a estar todo el código que tenía recién. En este caso, si es desfavorable o salta una excepción, como por ejemplo de vuelta en la línea de scanner file, no encuentra el archivo, va a ejecutarse la sentencia catch. En este caso, catch tiene el tipo de archivo find not found exception, que sería en el caso de que no llegue a encontrar el archivo, y puedo mostrar un mensaje o puedo hacer una acción. En este caso muestro un mensaje que es el mismo mensaje de que me da el error, ese tipo de error find not found exception. Por ejemplo, lo ejecuto y me sale esto, lenguaje TXT, el sistema no puede encontrar el archivo especificado. Y vemos que acá dice fin del programa, que es esto que tenemos acá. Y tenemos esta palabra reservada finally. El orden para usar try, catch y finally es ese. Try es lo que se prueba el código, catch es si capto alguna excepción o hay algo que no va en el curso normal, y finally es lo que se va a ejecutar indistintamente si va por try o si va por catch. Entonces en este caso se ejecuta digamos, esta salida, excepciones chequeadas. Después tenemos el error que se produce porque no está en donde está buscando. Está, pero no está donde está buscando. Así que me va a dar ese error. Lo estoy plasmando acá. Y después me hace fin del programa. Ese sería el orden. Pero también puedo tener varios, digamos, excepciones en el mismo try, en la misma bloque de código. Entonces puedo usar multicatch, que es como lo que estoy mostrando ahora. Esta sentencia de acá, esto es lo mismo que antes, pero esta sentencia de acá genera una excepción que en este caso sería invalid class exception, que yo le paso como un parámetro la razón, que en este caso yo le pongo clase inválida. Y acá tenemos con la palabra reservada true que genero esa excepción de ese tipo, chequeado, que también sería en este caso. Entonces tenemos multicatch, que en este caso atrapa esa excepción y este catch de acá atrapa la que ya teníamos anteriormente de find not found exception, y ambos muestran el mensaje. En este caso va a mostrar el mensaje clase inválida, porque yo lo estoy forzando acá dentro del for de que se ejecute. Entonces va a ejecutar una vez, pero va a salir en este caso. Por último, vamos a mencionar algunas ventajas y desventajas del manejo de excepciones en Java. Algunas ventajas pueden ser separación del código regular del manejo de errores, propagación de errores hacia la pila de métodos y agrupación y diferenciación de los distintos tipos de errores o excepciones. Y en cuanto a las desventajas, podemos decir que una de ellas es
que se tiene que añadir código para el manejo de errores. A veces se hace más difícil la lectura de la lógica del código debido a que dentro de un método está mezclada la lógica del negocio, por así decirlo, del método en sí, con la lógica del manejo de excepciones. Y una última desventaja podría ser que al tener que declarar todas estas excepciones y tratarlas y manejarlas dentro de los códigos, se incrementa el tamaño del ejecutable del sistema. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra presentación como una breve introducción y explicación de lo que es el manejo de excepciones y errores en Java. Muchas gracias y esperamos les haya sido útil esta presentación.